Hola a todos y bienvenidos a este canal, mi nombre es Luciano de la Rosa, espero que se encuentren muy bien. En este vídeo vamos a desempaquetar y hablar de este NAS que nos ha llegado por aquí, que como pueden ver es un NAS de la marca TerraMaster. El modelo de NAS que nos ha llegado es el F2-424. Se trata de un NAS de última generación, muy pequeño en tamaño pero muy potente, más que suficiente para un uso doméstico e incluso para una empresa pequeña. En esta cajita de aquí vienen los accesorios del equipo, la fuente de alimentación, que es muy pequeña ya que este NAS consume muy poca corriente, una bolsita con tornillos que sirven para coger a las bahías los discos duros o unidades SSD de 2,5 pulgadas, un cable de red, unas pegatinas por si queremos pegarlas en la parte de fuera de las bahías y poner en ellas alguna anotación, y los papeles de la garantía que curiosamente hablan de una garantía de 2 años para Europa, cuando en realidad en Europa legalmente nos corresponden al menos 3 años de garantía. Así que ojo con eso, hay que tener cuidado de dónde compramos este NAS. Aquí tenemos el equipo que como pueden ver es muy compacto, tiene unas medidas de solo 22 centímetros de largo, 12 de ancho y 15,5 de alto. Este NAS tiene dos bahías para discos duros de 3,5 pulgadas o discos duros o SSDs de 2,5 pulgadas, pero además tiene dos slots para unidades de almacenamiento SSD NVMe, que podemos usar como caché o como almacenamiento. El procesador que trae es un Intel N95, que para que nos hagamos una idea es mucho más potente que el que utiliza el NAS Synology 923 Plus y también es más eficiente en cuanto a consumo energético se refiere. O sea que gasta menos electricidad y ofrece más potencia. Trae de fábrica un módulo de 8 GB de RAM, ojo, DDR5, que son más que suficientes para el uso que le da a un equipo como este a la mayoría de los usuarios, pero que sepamos que en caso de necesitarlo podríamos ampliar esta memoria RAM hasta los 32 GB. Este NAS permite la transcodificación de vídeo con una resolución máxima de 4K a 60 fotogramas por segundo, que es algo que también hemos perdido los usuarios de NAS Synology. En la parte frontal tenemos las dos bahías numeradas para discos duros de 2,5 o de 3,5 pulgadas o unidades SSD de 2,5 pulgadas. Y a la derecha tenemos tres indicadores LED. Los dos primeros corresponden al estado de cada una de las bahías y el tercero simplemente nos indica si el equipo está encendido. En los laterales tenemos impreso a modo de rendijas de ventilación el logo de TerraMaster. En la parte inferior tenemos más rendijas de ventilación y 4 patas de goma muy blanda que tienen como objetivo mitigar las posibles vibraciones que los discos duros puedan transmitir a la superficie donde lo pongamos. En la parte posterior tenemos el botón de encendido y apagado, un puerto HDMI que tenemos que recordar que en el caso de TerraMaster este no es un puerto HDMI multimedia, es decir que no nos sirve para conectarlo directamente a una pantalla y ver en ella el contenido de nuestro NAS. Para ver el contenido de nuestro NAS tendremos que conectarnos a él con un ordenador, un móvil, una Smart TV, etc. ¿Y para qué coloca este puerto HDMI TerraMaster aquí si no nos sirve para que podamos ver el contenido de nuestro NAS? Pues este puerto sirve para configuraciones de la BIOS y creo que también para gestionar máquinas virtuales. Gracias a este puerto, si quisiéramos, podríamos instalar en nuestro NAS TerraMaster otros sistemas operativos como OpenMediaVault, TrueNAS e incluso el sistema operativo de Synology, TSM. Debajo tenemos dos puertos USB 3.2, esto es de 10 GB, uno tipo A y otro tipo C. Más abajo dos puertos de red RJ45 de 2,5 GB que podrían combinarse para tener una conexión de 5 GB. El conector de la fuente de alimentación y a la derecha tenemos un ventilador de 80 milímetros de diámetro que se encarga de mantener nuestro equipo refrigerado, regulando el propio equipo automáticamente su velocidad o estableciendo nosotros mismos la velocidad a la que queremos que gire. Para abrir el equipo necesitaremos un destornillador de estrella como este y será tan fácil como quitar de la parte posterior del NAS estos dos tornillos del lado izquierdo. Una vez retirados estos dos tornillos ponemos el NAS sobre la mesa con las bahías hacia nosotros y mientras con una mano sujetamos el equipo firmemente por el lado izquierdo, con la otra tiraremos de la carcasa por el lado derecho hacia nosotros. Después de oír este golpe, esta parte de la carcasa se habrá soltado y ya solo tendremos que retirarla. Aquí, como podemos ver, tenemos la memoria RAM. Solo trae un zócalo para memoria, por lo que no podremos disfrutar de las ventajas que ofrece el doble canal, aunque esta memoria DDR5 es muy rápida. Y a los lados tenemos las dos bahías para unidades NVMe. Si quisiéramos sustituir el módulo de memoria RAM, solo tendríamos que tirar hacia los lados de estas dos pestañas que lo sujetan y la memoria RAM quedará suelta. Cuando vayamos a colocar el módulo, tendremos que asegurarnos que la ranura que tiene aquí la memoria RAM encaja perfectamente con la pestañita que tiene el zócalo. Introducimos la memoria RAM en el zócalo, así levantada de esta manera, y una vez dentro la bajamos de la parte trasera hasta que oigamos el clic de las pestañas.
Yo voy a aprovechar que el equipo está abierto para instalarle un SSD NVMe. Para ello tendremos que retirar este tornillo de aquí, que si no está muy apretado podremos aflojar con la mano. En este caso no está muy apretado, y si está muy apretado tendremos que utilizar para aflojarlo un destornillador plano como este. Muy bien, retiramos el tornillo, colocamos la unidad de almacenamiento introduciéndola en el zócalo de esta manera, la bajamos y volvemos a colocar el tornillo en su sitio. Ahora volvemos a cerrar el NAS asegurándonos de que introducimos las pestañas que tiene la carcasa en estas ranuras que tiene aquí el equipo. Y una vez colocada de esta manera la carcasa, solo tendremos que arrastrarla para que encaje perfectamente en su sitio. Volvemos a colocarle los dos tornillos que le habíamos quitado al principio y listo, ya podremos arrancar el equipo. Ahora instalo rápidamente TOS, que es el sistema operativo de los NAS Terramaster, y vamos a poner el equipo a prueba reproduciendo unas películas a ver qué tal se comporta. Para reproducir las películas vamos a usar Plex. La primera película está en formato MKV y en una resolución 4K. En este caso, el NAS se ve obligado a transcodificarla. Esta es la resolución máxima que Terramaster nos promete que el equipo puede transcodificar. Y como podemos ver, aunque consumiendo casi el 100% del procesador, está consiguiendo reproducir la película. Ahora estamos reproduciendo al mismo tiempo tres películas en resolución Full HD y en formato MKV. Como podemos ver, el procesador va mucho más relajado. Ahora estamos reproduciendo al mismo tiempo 6 películas en resolución Full HD y en formato 4K. En este caso, el NAS no está teniendo que transcodificar las películas, así que prácticamente no tiene que hacer esfuerzo ninguno. En cuanto a consumo eléctrico, esto es lo que consume el NAS conectado a la corriente pero apagado. Esto es lo que consume encendido pero sin estar haciendo absolutamente nada. Esto es lo que consume transcodificando una película en formato MKV en 4K. Este es el consumo mientras se transfieren archivos al NAS o desde el NAS. El consumo mientras se reproducen 3 películas en formato MKV y Full HD. Y el consumo mientras se reproducen 6 películas en formato MP4 y Full HD. Bueno, pues voy a dar mi veredicto, mi opinión, y voy a decir lo que me gusta del equipo y lo que no me ha gustado tanto. Me gusta lo compacto que es muy pequeño y me gusta también el diseño sobrio que tiene. Tiene pocas luces y es discreto, y eso me gusta. Su potencia, me ha gustado que es muy potente para tratarse de un NAS de esta gama. Y me ha gustado que es muy silencioso. Claro que yo lo he estado usando a una temperatura ambiente de 15,5 grados. Y para oír el ventilador tenía que pegar el oído al equipo. Ahora lo que no me ha gustado. No me ha gustado que tenga solo un zócalo de memoria RAM. Es un equipo que mucha gente usaría para transcodificar películas y si pudiera aprovecharse del doble canal sería más eficiente. Y no me ha gustado que no permita instalarle un SSD NVMe con disipador. Si le ponemos disipador a esta unidad de almacenamiento simplemente no podremos cerrar el equipo. Y esto es todo, espero que el vídeo les sea de utilidad. Yo me he entretenido mucho probando este NAS, que me ha gustado. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.